Por primera vez, el gobierno de los Estados Unidos ha decidido revocarle la visa a un gobernador o gobernadora en funciones en nuestro país. Se trata de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, y antes ocurrió lo mismo con su esposo, Carlos Torres. Nunca antes había ocurrido algo así. Ciertamente se le había quitado la visa a algunos políticos mexicanos. Un caso conocido, pues, es el de Jorge Hank Ron, este polémico alcalde de Tijuana. Fue alcalde entre 2004 y 2007, pero la revocación ocurrió 2 años después de que él dejó su puesto. En ese entonces la razón fue sospechas por vínculos con actividades ilícitas por parte de Jorge Jancrón. Y aunque el gobierno de Estados Unidos no ha dado una explicación sobre esta decisión de revocarle la visa a la gobernadora de Baja California y a su esposo, no sabemos si habrá una justificación. En teoría, pues no están obligados a darla. Diversos columnistas han especulado ya con que podría tener que ver con alguna presunción del gobierno de Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado o algo semejante. Héctor de Mauleón, en una columna que escribió en el Universal, señala, por ejemplo, que la revocación de estas visas podría estar relacionada con investigaciones financieras en Estados Unidos, incluyendo transferencias millonarias a cuentas en el extranjero. El periodista señala que podría haber motivos serios para revocar estas visas. Otros columnistas han hecho afirmaciones similares, aunque la verdad es que por ahora todas estas son meras especulaciones. Le agradezco mucho a Eduardo Guerrero, experto en seguridad, director del Lantia Group, a quien una vez más le aprecio mucho que esté con nosotros en el octágono para que nos ayude a entender y a dimensionar este asunto. Eduardo, gracias por estar aquí. ¿Qué trascendencia tiene el hecho de que se le revoque la visa a una gobernadora de una entidad en la que, bueno, se encuentra, digamos, el cruce fronterizo más importante de México, el más transitado entre México y Estados Unidos, e incluso el más transitado en el mundo, porque estamos hablando de 25 millones de personas que cruzan cada año por ahí? Bueno, mira, es una decisión muy relevante, Hernán, pero hay que enmarcarla en lo que es la estrategia de seguridad, la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos hacia México, que tiene básicamente dos ejes. Está el tema de proteger, de cerrar la frontera, que para Estados Unidos se ha vuelto un caos según su gobierno encabezado por Trump, y es un problema de seguridad nacional y en donde se menciona a los mexicanos como invasores de Estados Unidos, y ha habido una gran actividad para, digamos, limpiar la frontera en los últimos meses con relativo éxito. Luego está el tema del fentanilo, que ha puesto a las organizaciones criminales de México pues en el foco, y además han sido ya designadas como organizaciones terroristas, las más importantes. Y justamente aquí, Hernán, es donde entra esta medida. Como tú sabes, Trump ha solicitado públicamente incluso ingresar tropas estadounidenses a territorio mexicano, y se ha encontrado con una respuesta negativa por parte de la presidenta. Entonces, siento que esta es una medida, digamos, suplementaria, en alguna medida, de debilitar lazos entre políticos y organizaciones criminales. Muy seguramente hay indicios en la inteligencia estadounidense de que esta gobernadora trae vínculos con alguna organización criminal, ahora terrorista, y que además es una gobernadora que entraña un riesgo especial porque gobierna un estado que hace frontera con Estados Unidos. Entonces, yo creo que este es muy probablemente el inicio de un periodo
en donde Estados Unidos va a utilizar las visas como una palanca para empezar a moldear, digamos, el comportamiento del gobierno mexicano conforme sus intereses, ¿no? Ahora, Eh, Eduardo, ¿necesariamente es algo tan serio como un vínculo con algún grupo del crimen organizado o pudiera ser otro motivo, digamos, desde haber cometido alguna falta administrativa en Estados Unidos? Creo que llama la atención que primero se le haya revocado la visa a Carlos Torres, el esposo de la gobernadora. Y bueno, también existe información que ha circulado por ahí de que el hermano de Carlos Torres estuvo en algún momento a cargo de la aduana en Tijuana. Bueno, fue ya hace varios años, pero podría tener que ver con alguna cosa así. Creo que es muy poco probable que se trate de una falta, digamos, menor. Ok. El gobierno estadounidense está muy consciente del daño reputacional que le está causando en estos momentos a la gobernadora con su silencio. Y al Yo creo partido de que, la gobernadora, de alguna manera. exacto, ¿no? Y yo creo que si fuera una falta menor, lo hubiera aclarado, lo hubiera mencionado. Creo que el silencio de Estados Unidos en este asunto lo que revela más bien es que se trata probablemente de una falta grave y es por eso que no quieren ventilarla. Yo creo que esto se va a volver una bola de nieve y creo que incluso esta decisión podría poner en riesgo la permanencia de la gobernadora en su cargo porque una gobernadora de un estado fronterizo mexicano que ya está, digamos, desautorizada de alguna manera por el gobierno de ese país a cruzar la frontera, pues obviamente eso le va a generar muchísimas dudas, por ejemplo, a inversionistas californianos que quieren meter su dinero en California en algunos proyectos inmobiliarios o productivos. Van a decir, ¿cómo voy a sentarme a dialogar con una persona que ya fue sancionada con el retiro de la visa por mi gobierno y en donde sea además por las autoridades que justamente se las están retirando a políticos que presuntamente tengan ligas con el crimen organizado, ¿no? Ahora, Eduardo, aun cuando las acusaciones que se le hagan a la gobernadora, a su esposo, sean graves, pues es probable que las evidencias sean endebles y que estemos ante una estrategia de presión política, pregunto yo, de parte del gobierno de Donald Trump. ¿Qué estarían buscando? ¿Qué quisieran lograr con este tipo de, tú decías hace un momento que este es el inicio, probablemente el inicio de una estrategia de utilizar las visas como medida de presión? ¿Presión para qué? ¿Qué es lo que quisieran lograr con medidas como estas? ¿Qué quisiera lograr el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué quisiera obtener del gobierno mexicano? Mira, el gobierno de Estados Unidos, y esto lo está reiterando constantemente Trump, es destruir a los cárteles mexicanos. Y esos cárteles, además de que por sí mismos son muy poderosos porque tienen mucho dinero, muchas armas, su fortaleza quizás mayor es que están vinculados con las clases políticas locales. Y eso los blinda de muchas maneras y los vuelve pues imbatibles. Entonces, este tipo de acciones justamente van en la dirección de quitarle, empezar a sustraer ese blindaje político a las organizaciones criminales, ¿no? Eh, yo creo que va por ahí, Hernán, y creo que esto además va a ser parte, como te digo, de una serie de decisiones similares en Sí. contra de otros gobernadores y alcaldes. Hace mes y medio más o menos le quitaron también la visa al alcalde de Matamoros, por ejemplo. Ahora, Eduardo Guerrero, me cuesta entender por qué de repente una persona, una política que no había sido públicamente vinculada a algún tipo de nexo con el crimen organizado, como es la gobernadora Marina del Pilar, de pronto aparezca
pues se anuncie esta noticia que se le revoca la visa y esta especulación de que tendría que ver con un vínculo con el crimen organizado y no se le revoque, por ejemplo, a gobernadores que sí han sido imputados, incluso pues en medios norteamericanos, como es el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, o incluso el gobernador de Tamaulipas, que también pues ha estado bajo sospechas, Américo Villarreal, y de pronto aparezca el nombre de esta gobernadora. ¿No te llama a ti esto la atención? Bueno, mira, a mí me parece que lo que vemos en los medios, Hernán, más que filtraciones de inteligencia, me parece chismerío político de lavadero y me Ya. parece que más tiene que ver con pugnas entre facciones de Morena. No creo realmente que tengan un basamento de inteligencia real, ¿no? Y yo creo que quizás sea prioritaria esta gobernadora por el estatus fronterizo que tiene su estado. A lo mejor sigan con estados fronterizos y luego empiecen a dar el golpeteo contra estados en el centro y el sur del país, ¿no? Iría más por ahí, me parece. Claro, Eduardo, no sé si has revisado históricamente casos de políticos mexicanos a los que les hayan quitado la visa en Estados Unidos, pero yo no he tenido oportunidad de hacerlo, pero en general han tenido que ver con sospechas de o algún indicio de vínculos con el crimen organizado o son razones de otro tipo. No, han sido estas últimas de crimen organizado y yo tengo presente el caso de dos exgobernadores tamaulipecos, Yarrington y me parece que Eugenio, me parece que se llama, se me va su nombre, pero se las retiraron ya que habían también dejado el cargo, no en funciones. Me parece que este es el primer caso en donde le quitan las visas a un gobernador en funciones. Es un tanto excepcional, ¿no? Pues es una situación excepcional, como dices tú, vamos a estar pendientes a ver cómo evolucionan las cosas y si es que en los próximos días el gobierno de Estados Unidos da alguna explicación, no está obligado a hacerlo, ya lo pidió la presidenta de México, pues veremos si dan alguna razón de esta acción. ¿Crees que vayan a explicarla o que van a preferir, digamos, la zozobra, la confusión, la incertidumbre que genera, pues dejar una acción como estas, así soltar una acción como esta, anunciarla sin explicarla? Sí, yo creo que va a ser el mismo caso que con la extracción del Mayo Zambada, Ajá. en donde no quisieron dar ni una sola pista de qué sucedió, cómo lo hicieron, etcétera. Yo creo que aquí también no van a mencionar los indicios ni el tipo de investigaciones que están haciendo para no, digamos, echar a perder la investigación en el sentido de que otros gobernadores eh, sepan en qué cajones están esculcando y justamente pues sacar la basura de ahí para que no se las vayan a encontrar a los otros, ¿no? Yo creo que un factor aquí muy importante para la efectividad de estas operaciones es el factor sorpresa. Entonces sería darse un tiro en el pie, anunciar el tipo de indicios que indujeron a esta medida. Sin duda, Eduardo Guerrero, te agradezco mucho por tu participación en el octágono. Encantado, como siempre, querido Hernán. Hasta pronto. Saludos.